Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Bejarano y hoy les voy a hablar sobre el proyecto de investigación titulado Efectos de la discriminación en la práctica jurídica, influencia en la interpretación y aplicación del derecho. Esta investigación pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad del SINU. Introducción. En la investigación quisimos analizar cómo la discriminación afecta el ejercicio del derecho hoy en día. Sabemos que este es un problema que impacta directamente a grupos vulnerables, como la comunidad étnica, las personas de LGTB, las mujeres, personas con discapacidad y los migrantes, etc. El objetivo fue comprender cómo la discriminación se refleja en la interpretación y aplicación del derecho y qué tan equitativo es realmente el acceso a la justicia. También buscamos proponer estrategias que garanticen la igualdad y detectar los principales factores que mantienen la exclusión dentro del sistema jurídico. Planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, la discriminación dentro del sistema judicial constituye uno de los retos más complejos para el derecho contemporáneo, afectando a diversos autores como los magistrados, los fiscales, los abogados defensores públicos y abogados litigantes, que paradójicamente tienen el deber de proteger los derechos humanos. Este fenómeno impacta con especial gravedad a los grupos étnicos, mujeres víctimas de violencia, las personas de LGBTB, comunidades migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. Nos basamos en el comité de CEDUAM y autores como Fernando Rodríguez, que señalan que los prejuicios dentro de los procesos judiciales pueden afectar derechos humanos y perpetuar desigualdades. Así como nuestro problema central fue comprender los mecanismos mediante los cuales la discriminación opera en la práctica jurídica para poder desarrollar estrategias que promuevan un acceso a la justicia equitativo. Como pregunta problema, ¿cómo influyen los procesos discriminatorios en la interpretación y aplicación del derecho en la práctica jurídica contemporánea? Seguimos con los objetivos. Como objetivo general, tenemos analizar cómo los efectos de la discriminación influyen en la interpretación y aplicación del derecho en la época contemporánea, con el fin de diseñar estrategias que garanticen la igualdad y la justicia para todos los grupos sociales y operadores jurídicos. En los objetivos específicos, como primer objetivo tenemos analizar cómo los efectos de la discriminación pueden influir en la aplicación e interpretación del derecho. Como segundo, identificar las causas de aquellas prácticas discriminatorias dentro del derecho y su efecto en el acceso a la justicia e igualdad. Como tercero, implementar estrategias para garantizar la igualdad y la justicia a los grupos sociales, grupos étnicos, mujeres en situaciones de violencia de género, personas LGTB, etc. Y operadores jurídicos como abogados, litigantes, defensores públicos y docentes de derecho. Y como último objetivo tenemos evaluar la efectividad de los procesos en la práctica jurídica para garantizar que los grupos sociales, grupos étnicos, mujeres en situaciones de violencia, personas LGTB, etc. y operadores jurídicos, abogados, litigantes, defensores públicos y docentes de derecho tengan acceso a la justicia y a la igualdad. Justificación. La discriminación representa uno de los mayores desafíos para la legitimidad del sistema judicial, ya que distorsiona la aplicación del derecho y debilita la confianza de la ciudadanía en la justicia. Aunque las normas reconocen la igualdad ante la ley, en la práctica todavía persisten prejuicios y sesgos estructurales que perpetúan la exclusión. Es indispensable desarrollar una mirada crítica y ética que nos permita identificar cómo esos prejuicios afectan la argumentación jurídica y las decisiones judiciales. La discriminación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también debilita el principio de igualdad y la imparcialidad judicial, pilares que son esenciales de un Estado de Derecho. Metodología. El tipo de investigación, el estudio adapta un enfoque cualitativo, sociojurídico, descriptivo, interpretativo, orientado a comprender cómo se manifiestan los procesos de discriminación en la práctica jurídica y su influencia en la interpretación del derecho. Se analizan percepciones, experiencias y discursos de operadores jurídicos y grupos sociales en contextos donde la igualdad puede verse afectada por sesgos o prejuicios. En los instrumentos se emplearon entrevistas semiestructuradas con una abogada litigante de amplia experiencia, complementadas con el análisis de casos que permite examinar situaciones concretas de discriminación en la aplicación del derecho. Las variables, como primero tenemos variable independiente, que es la discriminación, y variable dependiente, que es la interpretación y aplicación del derecho. En la población, la investigación se dirige a profesionales del ámbito jurídico y a casos documentados de discriminación, con el propósito de comprender sus implicaciones en la práctica jurídica. Resultados. Como primero tenemos la entrevista a la abogada litigante María Helen Arjona, confirmó que la discriminación sigue presente en la práctica jurídica colombiana. Señaló que la virtualidad ha generado exclusión en zonas rurales, donde muchos usuarios enfrentan obstáculos tecnológicos que limitan su comunicación con los tribunales, afectando su acceso a la justicia. Como segundo, tenemos el estudio de casos de John Hack,
Becerra Palacios evidencia que la discriminación en el ámbito jurídico es un fenómeno estructural que amenaza la legitimidad del sistema judicial. Este caso subraya la necesidad de fortalecer la formación ética de los profesionales del derecho y de promover políticas institucionales que aseguren la aplicación imparcial de la ley, garantizando así la igualdad y la dignidad humana. Conclusión. Concluimos que aunque la discriminación ha sido socialmente rechazada, sigue presente en actitudes, decisiones y prejuicios dentro del sistema judicial. Cada caso discriminatorio refleja una historia marcada por desigualdad y vulneración de derechos. El derecho no debe verse solo como una herramienta técnica, sino como una fuerza transformadora que garantice la justicia real. Finalmente, reafirmamos que la justicia solo será equitativa cuando todas las personas tengan la misma oportunidad sin importar su origen, género o condición social. Referencias. Nuestra investigación se apoyó en normas como la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 1482 del 2011 sobre actos de discriminación y la Ley 270 de 1966 del Estatuto de la Administración de Justicia, además de textos académicos y autores especializados en Derecho.